Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, el día de hoy jueves 3 de febrero de 2011, con la novedad de la aclaración que hizo ayer la Corte Constitucional respecto a la revocatoria de mandato. Y realmente sorpresa, hay sorpresas. La revocatoria del mandato continuará para aquellos procesos que ya presentaron la firma ante el Consejo Nacional Electoral. Y se suspende a aquellos procesos que aún no han presentado las firmas. Es decir, la revocatoria del mandato que plantea el activista político Carlos Vera en contra del presidente de la República, Rafael Correa. Aquí hay una serie de sorpresas. La primera es que quienes pidieron la suspensión de la revocatoria de mandato ante la Corte Constitucional fueron los alcaldes. Resultado, los alcaldes que ya tienen la revocatoria con las firmas de solicitud continuarán en el proceso de revocatoria. Y el presidente de la República, que no había pedido la suspensión de revocatoria, inclusive el doctor Alexis Mera, el asesor jurídico del presidente, manifestó en su momento que ellos no solicitarán como gobierno la suspensión de esa revocatoria del activista político Carlos Vera. Es decir, el resultado que sin pedirlo, ahora son ellos, el gobierno, o quienes hacen gobierno, los que habrían salido beneficiados con la solicitud que los alcaldes presentaron ante la Corte Constitucional. Es decir, en resumen, las revocatorias en procesos continúan y los futuros planteamientos deberán someterse a nuevas reglas que disponga la Asamblea. De esto ya hemos conversado. El artículo 105 de la Constitución ecuatoriana, actualmente en vigencia, el segundo párrafo, dice que el proceso, porque no lo especifica, realmente lo da sobreentendido, comienza con la solicitud de revocatoria. No dice la Constitución que el proceso comienza con la presentación de las firmas. ¿Cómo va a presentarse las firmas si para hacerlo hay que firmar, escribir nombres, números de cédulas y firmas en los formularios que entrega el Consejo Nacional Electoral? Es decir, ya la firma es un segundo paso. El primer paso, y leamos cualquier definición de proceso, el de la Real Academia de la Lengua, cualquier opinión de los administradores, aquellos que deben o debemos comenzar una actividad, inclusive algunos hablan de lo intangible, que los procesos comienzan con las ideas, que se presentan ya los anteproyectos, las ideas originales, los bosquejos. Claro que hay que aprobar, ¿verdad? Cuando ya el proyecto está definido, el proyecto ya está investigado, discutido. Pero eso ya es la parte máxima, la parte final, antes, por ejemplo, si es un proyecto de inversión, antes de comenzar a egresar el dinero. Pero ¿cuándo comenzó ese proyecto? El proyecto comenzó, inclusive hablan algunos administradores teóricos, en la parte intangible de la idea, en la parte estratégica, allí. Luego se lo lleva al papel, al blanco y negro. Todo proceso. Una de las definiciones, es obvio, que debemos partir no tanto en la parte administrativa, sino en la parte general de la Real Academia de la Lengua. Habla inclusive de una definición de derecho. Dice, agregado de los autos y demás escritos en cualquier causa civil o criminal. Causa criminal, cuando hablan de los procesos. Pero lo que nos interesa es aquel proceso en infinito que dice, acción de seguir una serie de cosas que no tienen fin. Hay una serie de acepciones acá. Y por eso
se aplica en la administración, la tercera, que es la más cercana a aquello de las ideas en la parte estratégica y luego llevarlo a la práctica una vez escrito ya en la parte operativa. Cuando se dice conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Cuando el hombre quiere hacer algo, da un primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Asumimos en la Constitución que es la solicitud. El Consejo Nacional Electoral acepta la solicitud, comenzó el proceso. Luego viene el segundo, que es la recolección de firmas, presentación de firmas, calificación de firmas, etcétera. Aquí estoy hablando desde el punto de vista de la Constitución. Por lo tanto, no debería existir dudas cuándo comenzó el proceso. Para nosotros, todo proceso comienza en el primer paso. Pero también hay que esperar, es obvio, lo que ya hizo ayer la Corte Constitucional y lo que la función del Estado, Consejo Nacional Electoral, ayer ya manifestó. En todo caso, el activista político Carlos Vera ayer ya en el Twitter habría publicado, yo no lo he leído, que esto no es una derrota, más bien él considera que es un triunfo, porque en su momento se decía que él no iba a lograr el 1.600.000 firmas. Al parecer se estaba acercando y todavía tiene tiempo hasta febrero para completar esa cantidad. En la práctica deberá esperar las nuevas reglas del juego que imponga la Asamblea Nacional y a ver si le dicen las firmas ya recogidas anteriormente tienen validez o debe comenzar nuevamente el proceso. Esta es la democracia y es lo que siempre en este informativo tratamos de rescatar. Porque si bien es cierto, algunos amigos, oyentes, ciudadanos se sienten desmotivados. Ellos nos han vuelto a ganar. Nos han vuelto a ganar. Cuando planteamos nosotros este tipo de temas y confiamos en los estadistas que están gobernando y administrando cada una de las funciones del Estado, que no deben pensar en el aspecto circunstancial, como dijo Benjamín Disraeli, no pensar en la siguiente elección, sino en la siguiente generación, cuando hablamos de un Ecuador mejor para el futuro, que debe fundamentarse en principios y en valores, y sobre todo en el respeto a las leyes ya aprobadas por el pueblo en la Constitución en el mes de septiembre del año 2008. Y me fundamento en algo que es una de las notas que habíamos discutido ampliamente con los constitucionalistas. Con los constitucionalistas cuando se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se eligió a los asambleístas y cuando en Montecristi redactaban la Constitución. La diferencia entre lo que es el poder constituyente y el poder constituido. Es cierto, ayer dialogaba con un amigo muy cercano que todavía en el Ecuador no hay cultura constitucional. Y es cierto que debemos discutir con nuestros hijos, nuestros amigos, en todos los ámbitos, que deberían crearse escuelas de constitución, que debería existir, como dice Carbonell, especializaciones de los abogados. Yo no sé si ser constitucionalista es rentable, pero por lo menos algunos abogados que tienen su ejercicio particular, estudiar la Constitución, crear una especie de escuela, una asociación de constitucionalistas, porque necesitamos en el Ecuador respetar la Constitución. ¿Cuál es la diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido? El poder constituyente, en resumen, es el originario. Ecuador ha tenido 20 constituyentes, 20 constituciones con la actual, y de esto hemos hecho estudio en nuestra revista que por los 15 años de Radio Forever lanzamos en la parte final del año anterior. 20 constituciones. ¿Y por qué no ha habido la vigencia? ¿Y por qué estamos ahora volviendo a reformar la número 20?
¿Por qué? Porque el poder constituido, que nace del poder constituyente, es el que gobierna. Y el que gobierna, lastimosamente, en el Ecuador, por cultura o por falta de cultura constitucional, no ha respetado la Constitución. Esto es lo que nos debe de doler a los ecuatorianos, y por eso debemos aceptar que este país lastimosamente no progresa. No puede progresar viviendo en una incertidumbre total si ni siquiera respetamos la Constitución. Yo voy a ampliarle a usted, amigo, amiga que me escucha, porque estas son materias que ojalá en los pensums académicos, si no en los colegios, que debería comenzar allí en los colegios, por lo menos las universidades deberían en todas las carreras incluir, o en los foros, en todos los lugares debería haber la cultura, una constitución gratuita en las manos del ciudadano, y estudiarla, leerla, estudiarla. El poder constituyente, de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo a las experiencias, al constitucionalismo comparado entre un país y otro, dice que primero es el poder originario en sí, per se, por voluntad del pueblo. Segundo, es el creador de todo el orden jurídico y orgánico de un país, de una nación. Él es el que crea. La Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi creó. Algunos hablaban de refundar al Ecuador. Recordemos al expresidente, el doctor Alfredo Palacio. Refundar al Ecuador, dijo el 20 de abril del año 2005. ¿Por qué? Porque él quería una nueva constitución. No lo logró. Finalmente lo logró el presidente Rafael Correa, líder de esta nueva Asamblea Nacional Constituyente, creador del orden jurídico y orgánico. El tercero, en principio, el poder constituyente es ilimitado, porque ellos sí pueden, por ejemplo, lo de la consulta popular, ellos sí podrían reformar la Constitución totalmente, cambiarla y hablar de derechos otra vez, en fin. En principio es ilimitado el poder constituyente. Una cuarta característica: solo es convocado para redactar la Constitución y desaparece cuando es aprobada. Allí hay una debilidad, porque como es una entelequia, finalmente ese poder constituyente desaparece y ya no tiene nada para defender la Constitución. Por eso es que los ex constituyentes de Montecristi han sido consultados en estos días y ellos quieren defender la Constitución que ellos crearon, pero ya no tienen poder legal, ya lo perdieron cuando el pueblo aprobó y se suponía que íbamos a respetar la Constitución. Y la quinta característica es que el poder constituyente no gobierna, y allí viene a existir una tremenda debilidad. Quien crea la Constitución y la Constitución misma no gobierna. Pasemos al poder constituido. Son los poderes derivados de la Constitución: ejecutivo, judicial, legislativo, ahora lo que se llamaría para las elecciones el CNE, Consejo Nacional Electoral, y de Participación Ciudadana. 5 funciones del poder del Estado, dividido el poder. Nacieron como derivados de la Constitución. Segundo, fueron creados por los constituyentes. Tercero, están completamente limitados. Aquí hay una diferencia. El constituyente puede hacer todo por mandato del pueblo. El constituido, los actuales funcionarios públicos, solo pueden hacer lo que está escrito en la Constitución. El derecho público. Solo se puede hacer lo que está escrito. La convocatoria a la Asamblea solo se la puede hacer de acuerdo a lo que dice la Constitución. Porque ya el pueblo eligió a los constituyentes y aprobó una Constitución. Gran diferencia, que seguramente algunos constitucionalistas, unos que se nos han ido lastimosamente a la otra vida, que hubiéramos podido en este caso consultarles nuevamente y actualizar estos principios que nos dieron cátedra aquí en las entrevistas que le hacíamos y le planteábamos. Luego viene la otra característica de los constituidos, que cumplen funciones múltiples y específicos además. El constituyente solo para redactar la Constitución, reformarla totalmente, crear una nueva. Pero el que está en funciones solo debe tener las funciones múltiples permitidas. Y finalmente, aquí viene la debilidad de la democracia ecuatoriana. Ellos sí
esos cargos, esas funciones, y finalmente los funcionarios fueron elegidos y creados sus cargos para gobernar. Y ahí está el tema. El constituyente se fue a su casa, dejando la Constitución aprobada, pero el constituido es el que gobierna y él es el que debería aplicar la Constitución. Pero en Ecuador, la cultura o la falta de cultura constitucional y política no nos ha permitido el respeto a la Constitución. Allí está la gran necesidad de los estadistas ecuatorianos para que gobiernen respetando la Constitución. Vamos al corte comercial.